Hola, estimados estudiantes. Esto es Dibujo Libre uno de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Ya comenzando el segundo corte del semestre 2021-1, entonces voy a compartir con ustedes la pantalla para hacer algunas actualizaciones y de lo que va a tratar el día de hoy este webinar. Eh, Estamos, pues ya dimos cierre a lo que fue el primer corte con las actividades hasta la semana 6, ya estamos en semana 8. Entonces, está pasando, ustedes van a observar por acá en dibujo libre, yo estoy en mi rol de profesora, pero ustedes van a tener en el lado izquierdo de su barra del aula virtual esta parte de calificaciones. Entonces, esta semana les decía fuera de la grabación que voy a estar terminando de corregir, entonces yo igualmente pues voy a estar avisando lo que es el vía Telegram para que vayan ya revisando. Una vez que finalice la corrección y la evaluación, pues les aviso para que ustedes verifiquen que estén bien sus notas, que esté la revisión tanto cuantitativa a nivel de números y cualitativa, que es la que yo coloco en los foros de las actividades, ¿ok? Entonces, para que no haya ningún inconveniente, de manera de, de que ya cuando ustedes estén conformes con la nota, pues yo la paso a control de estudio. Este procedimiento sí les agradezco, una vez que yo anuncie, se vayan inmediatamente a revisar para que, bueno, podamos entregar y salir ya de la parte de las evaluaciones, ¿ok? Entonces, eso por un lado, por eso es que tenemos pendiente, o tienen ustedes todavía pendiente conmigo algunas notas, por eso es que no se han visto, porque, bueno, no he tenido chance de revisarlas completamente, ¿ok? Entonces, no se me preocupen, igual debo entregar notas, les decía. Eh, Recuerden ustedes, ya como para dar comienzo a lo que sería el segundo corte, entonces recuerden ustedes que van a tener el calendario del semestre por acá, ahorita vamos a chequear las fechas, el plan de evaluación del segundo corte lo pueden ver allí en el plan de evaluación. Al principio, pues yo les pedí que revisaran estos dos planes de evaluación y de webinar y que hicieran la parte de aceptación. Si no lo han hecho, pues todavía lo pueden hacer porque eso está abierto para que acepten los planes. Vamos a utilizar lo mismo de la interacción a nivel de alguna duda, pregunte aquí, y la cartelera informativa donde yo voy a estar dando las informaciones pertinentes. De hecho, una vez que yo termine de pasar todas las notas del primer corte, por lo general en cartelera informativa hago un aviso, un anuncio referente a récord y notas del primer corte. Okay. El récord, ¿qué significa? Que la puntuación, recuerden que el primer corte tiene un valor de 30%, ¿sí? Entonces las dos primeras actividades, que era el foro de vamos a conocernos, actualiza tu perfil, y el otro del foro de trazado, valía el 10%. Y la actividad de valorización en el dibujo vale el 20%. Entonces, esa sumatoria y esa, digamos, esa ponderación va a aparecer aquí, por eso le llamo récord, ¿ok? Para que ustedes vayan observando conforme a esa dinámica que se hace, ¿ok? Lo otro es, bueno, que deben estar pendientes entonces, se sigue pendiente la parte del bloque general con respecto a estos dos foros y por supuesto lo que ustedes quieran participar en el café virtual, pues lo pueden hacer perfectamente. Ya el foro de vamos a conocernos, actualiza tu perfil, pues está cerrado, lo pueden visualizar también, de manera que recuerden cómo participaron y todo eso, pero va a estar cerrado ya a partir pues de este momento. Igualmente para invitar a los que no se han agregado en el grupo de Telegram, pues por aquí pueden hacerlo, ¿ok? Y las conversaciones pues que yo coloco a nivel semanal, las pueden ver allí. En el segundo corte tenemos 3 unidades que ahorita pues voy a enfocarme en lo que sería el color,
¿ok? Y por supuesto hablar primero de las actividades que se vienen para el segundo corte, pero nos vamos a enfocar el día de hoy en color también. Entonces tienen color, que sería la unidad número 3, tienen figuras bidimensionales, esto es a nivel conceptual del dibujo, ¿ok? El manejo de recursos, de técnicas de dibujo a nivel bidimensional y su comprensión para el recurso técnico, si se quiere. Entonces vamos a hablar al respecto de eso y de hecho vamos a combinar lo que sería color, ¿sí? Los principios de color, nivel de manera muy general, porque en diseño gráfico ustedes tienen una materia ya un poco más específica que se llama color. Entonces, pues aquí es una introducción de lo que sería el color y lo manejamos a través del círculo cromático. Y bueno, entonces combinado con la conceptualización bidimensional, ¿okay? Que es básicamente a lo que se refiere, también vamos a tener entonces la unidad 5 con figuras tridimensionales o la tridimensionalidad en el dibujo. Le llamaría yo un poco más adaptado a lo que sería la parte de dibujo. Entonces, digamos que vamos a manejar esos conceptos para expresar técnicas de dibujo, para amalgamar lo que sería el color bidimensión, color tridimensión, y de eso se van a basar las actividades, ¿ok? Entonces, voy a entrar en las actividades que ustedes van a hacer durante este segundo corte, ¿ok? Pero antes de adelantarme a eso, entonces un momentico por acá, les voy a mostrar el calendario para recordar las fechas, ¿ok? Las fechas del segundo corte. No sé si Yalia me puede confirmar si está viendo el calendario. Yalia, si lo Sí, ves. profe, sí se observa. Ok, gracias. Entonces, fíjense, teníamos el primer corte por acá, terminó en la semana 6, el 29, sin embargo, pues se dieron, creo que ya 2 semanas, un poco para que se hiciera posible las entregas por parte de ustedes, la gente que se escribió tardíamente, etcétera. Entonces, ya el segundo corte empezó la semana 7, la semana anterior, ¿ok? Que comenzó en el 1 de noviembre, ¿ok? Y va a terminar en la semana 12, 10 de diciembre, ¿ok? De hecho, 10 de diciembre, pues tomamos las vacaciones colectivas y bueno, ya regresamos en el tercer corte el 10 de enero, ¿ok? Entonces, nos interesa, en este caso, lo que sería el segundo corte del 1 de noviembre hasta el 12 de diciembre, tener en cuenta esa fecha, ¿ok? Sin embargo, ya que amplié esto, les digo, nosotros tenemos, como les decía, 2 actividades por desarrollar en el segundo corte. Entonces, nos da chance para desarrollarlas porque no es que sean sencillas, pero tampoco son muy complejas. Digamos que tienen todo el contenido necesario para desarrollar los objetivos que se solicitan dentro de las unidades. Entonces, las actividades del segundo corte están pautadas hasta el 3 de diciembre, teniendo entonces esta semana del 12 para revisión, para ya colocar lo que sería la evaluación e irnos ya con las notas del segundo corte. Entonces, por eso he destinado, y lo van a observar, que las actividades van a ser específicas hasta el 3 de diciembre. Entonces, menos mal que lo abrí porque me acordé de esto, ya que había actualizado algunas cosas. Entonces, esta semana del 12, del 6 de noviembre, perdón, aquí debo acomodar esto acá, el 6 de diciembre, ¿ok? 6 de diciembre hasta el 12 de diciembre, entonces sería una semana para finalizar. Los que estén pendientes, que estén a última hora, que profe, que me faltó, entonces obviamente pueden entregar allí, pero la idea es entregar también notas, ¿ok? Entonces, para que estén pendientes acá, y bueno, recuerden que esto sería 6 de diciembre, ¿ok? Para que no se confundan. Ok, voy a salir por acá nuevamente, entonces comparto lo que sería el, el aula virtual, ¿sí? Y bueno, esto por acá.
Voy con las actividades que tienen para lo que es el segundo corte. Entonces, en unidad 3, pues vamos a encontrar contenido sobre color, ¿ok? Luego es que no nos vamos a olvidar de color, simplemente que en la unidad 4, que donde está figuras bidimensionales, tenemos aquí la primera actividad, que es color y bidimensionalidad. Entonces, es recomendable primero, por supuesto, antes de empezar a hacer las actividades pautadas, que leamos, entendamos, analicemos, hagamos práctica, como se hizo en el primer corte, de técnicas y entendamos los conceptos para poder realizar antes de irnos de bruces, como dicen, a las actividades, a realizar las actividades. Lo primero es la comprensión del contenido de esos conceptos que estamos manejando. ¿Para qué? Pues para que tengamos éxito con estas actividades. Entonces, la primera actividad trata de color y bidimensionalidad. Entonces, aquí yo les digo que en esta oportunidad se realiza en dibujo libre algo basado sobre figuras bidimensionales aplicando el color. Y el color lo vamos a organizar con base a lo que es el círculo cromático. ¿Ok? Aquí les escribí esto. Entonces, ustedes van a agarrar un formato de dibujo, deben tener una medida, digamos, cuadrada de 21.7 por 21.7. 21.7 es la base de uno de los lados de un tamaño carta, ¿ok? Del lado más pequeño, por decirlo de esa manera, o el lado más ancho, pues, del formato de tamaño carta. Pero entonces, este dibujo, este que vamos a hacer aquí, es tamaño cuadrado. Ustedes convierten ese formato en tamaño cuadrado. Y debe estar circunscrito dentro de un diámetro de 18, ¿ok? 18 centímetros. Es decir, pues van a tener un bordecito por allí. Para el desarrollo del color, se pueden trabajar técnicas de color donde el estudiante considere tenga más destreza. Es decir, estamos hablando aquí ya, pueden ser que ustedes tengan destreza en el caso de lápices de color, de repente puede ser pintura al frío, o en acuarelas, tiza pastel, en fin, cualquier técnica de color que ustedes se sientan más cómodos. Eh, lo que sí deben tomar en cuenta es esta gama de ir del blanco, del puro al intenso, ¿ok? Y eso lo vamos a ver, lo vamos a entender al revisar lo que sería el círculo cromático que vamos a observar por allí en el contenido. Ir de aplicar gamas, y esto de gamas, pues también debemos reconocer que son gamas, que es en la parte de gradación y degradación del color. Entonces también debemos aplicar el negro, tanto de ir del negro puro al intenso, ¿ok? Con diversas colocaciones o puntos de negro sobre ciertos colores del círculo cromático. El amarillo, la conjunción del amarillo con el azul, el cian y el magenta, ¿sí? Entonces, fíjense que estamos hablando, no sé si les suena por allí, de lo que serían colores pigmento, colores primarios, teniendo en cuenta que los primarios, de alguna manera, pues siempre hemos conocido que es el amarillo, el azul y el rojo, pero los colores pigmento, que son los colores puros en cuanto a preparación, se encuentra es el amarillo, el cian y el magenta, que representarían en dado caso el rojo. ¿Okay? Entonces, se sugiere realizar las combinaciones para las gamas cromáticas con una inyectadora, en el caso de que utilicen técnicas, digamos, por ejemplo, de pintura al frío, o de repente puede ser témperas, qué sé yo. ¿Para qué? Para dar las mismas proporciones e ir dando esa gradación del color. Colocar la misma proporción en cuanto a cantidad de gotas de pintura, les digo allí, que es lo que estaba explicándoles, o aplicación de color, para poder medir la cantidad exacta por color. Recuerden, deben colocar todos los colores del círculo cromático que se va a estudiar dentro del contenido. Entonces, dice acá, para entrega de este dibujo de color y bidimensionalidad,
el estudiante debe realizar una secuencia fotográfica, se les pide también una secuencia fotográfica del paso a paso de la elaboración, de cómo ustedes elaboran esta composición de figuras bidimensionales y color. Lo escanean o le toman una buena fotografía, van haciendo ese proceso. La idea es que se tomen ese proceso de elaboración del final, de un intermedio como del 30% de su elaboración, luego uno del 60% de su elaboración y luego del final, puede ser. Aunque aquí les digo yo que van a desarrollarlo en una presentación de PowerPoint de al menos 5 diapositivas con una secuencia fotográfica, que luego, una vez que ustedes lo monten en PowerPoint, lo convierten en PDF. Identificar la presentación. Ustedes lo que van a hacer es qué están haciendo allí, entonces lo identifican, hacen una descripción, así como se les pedía en los foros del primer corte, bueno, aquí también lo pueden hacer. Y le colocan a ese archivo el nombre y apellido de ustedes, colocan dibujo bidimensional, sí, color, por ejemplo, como está acá, y recuerden que no debe pesar o debe ser menor o igual a 2 megabytes de lo que pesaría el archivo. Entonces, ustedes van a escoger de estas figuras bidimensionales que coloqué adrede, van a escoger una de ellas. La idea es que entonces sobre las figuras dimensionales que ustedes ven acá, sí que es a manera de, si se quiere, de mandalas, entonces ustedes van a colocar o van a hacer esa expresión del círculo cromático, ¿sí? Entonces, muy a propósito de circular, por eso yo les decía al principio que el diámetro debe ser de 18 centímetros, entonces en base a ese círculo de 18 centímetros ustedes escalan estos mandalas o uno de estos mandalas que ustedes escogen con los que se sientan identificados para colocar el color con criterio, repito, con criterio de círculo cromático. Entonces, es por ello que es importante el contenido, entenderlo, preguntarlo y participar en los webinars. Entonces, aquí yo coloqué, si mal no recuerdo, 4, ¿sí? De 4 mandalas o 4 figuras bidimensionales. Ustedes escogen alguna de ellas, repito, con el que se sientan mayormente identificados, ¿ok? Y entonces sobre el papel hacen el círculo y lo van colocando como figura bidimensional, ¿ok? Digamos, lo traspasan a ese papel, a ese formato de tamaño carta. El formato tamaño carta, ¿qué tipo de material puede ser? Dependiendo de la técnica de color que ustedes dibujen, pueden trabajar en cartulina, pueden trabajar de repente, puede ser si es acuarela, a lo mejor se recomienda una cartulina un poco más gruesa o cartulina acuarelable, o de repente puede ser un Bristol, o sea, pues pueden ustedes jugar con el papel dependiendo, por supuesto, de la técnica que vayan a utilizar. Entonces, aquí tenemos también dentro de la actividad, les dejé unos círculos cromáticos de referencia. Entonces, en el caso del círculo cromático, fíjense en el primero, entonces vamos desde los blancos, desde la parte exterior, sí, eso es lo que yo les decía al principio acá, con respecto a las gamas, ¿ok? Del blanco puro intenso hacia el magenta, entonces, fíjense, analizando un poco lo que sería el círculo cromático, desde el exterior tenemos lo que es la colocación de lo que sería el blanco, los blancos, hacia adentro, que serían los negros, ¿ok? Entonces allí empezamos a ver ciertas gamas de color. En el centro, por lo general, siempre está el color puro, por ejemplo, lo que sería el amarillo, el rojo del círculo cromático, el azul, vamos a utilizar esto. Entonces fíjense que hace una tríada. Esto lo vamos a ver también, repito, en el contenido. Ojalá Yaliet, que está presente, esté viendo el movimiento que estoy haciendo con la mano. Fíjense que los colores primarios, los colores pigmento que estoy señalando, hacen una triada. Y esa combinación del círculo cromático, a su vez, cuando nosotros hacemos la combinación
proporcionalmente el amarillo con el rojo, por ejemplo, en este caso, entonces en el centro tenemos esa variación de ellos, ¿ok? O esa representación que serían los colores secundarios, ¿ok? Pero fíjense que en el círculo central, si se quiere, están colores puros, o sea, es decir, estos amarillos 100%, estos rojos 100%, este es azul 100%. Entonces su combinación en proporciones 50-50, pues nos va a dar el naranja y lo que conocemos, por ejemplo, en la combinación azul-rojo, pues nos va a dar el violeta, ok, perdón, aquí está violeta, pero entonces es 50 azul, 50 rojo. Entonces por eso yo les decía que si van a utilizar técnicas, digamos, aguadas, técnicas de lo que sería acuarela o témperas o ese tipo de, de materiales, entonces es una proporción igual. Igual pasa con la tiza pastel, es una proporción que se utiliza de igualdad, igual con el lápices de color para la creación de los círculos cromáticos. Entonces, una vez que nosotros vamos, por ejemplo, colocando el negro hacia adentro, entonces vamos colocando puntos de negro para poder lograr el negro intenso hacia el centro, en este caso del ejemplo del círculo cromático. O si vamos colocando ya hacia afuera puntos de blanco, pues fíjense que va a hacer una variación, ya la parte de luminosidad comienza a aparecer, la parte de saturación se da con el negro, la parte de luminosidad se da con los puntos de blanco, ¿ok? Algo así es a nivel conceptual lo que sería el color para el círculo cromático. Sí, no sé si me estoy haciendo entender, no sé si Yalet tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario. Fíjense, en el caso del otro ejemplo que les coloqué allí, entonces la diferencia es en el primer círculo cromático, desde afuera estábamos con puntos blancos hacia digamos, la temática del negro, ¿sí? La gradación de negro. En este caso del círculo cromático, estamos desde el centro con gama de blanco, ¿sí? Encontramos en el centro los colores puros, el color 100% puro, y luego hacia afuera de lo que sería ese radio del círculo cromático, encontramos ya la tendencia hacia el negro, hacia esa gradación del negro. Entonces, aquí está la demostración de esa escala del negro, de la gradación del negro, con respecto a lo que sería la colocación de color, ¿ok? Entonces, la idea con la actividad es que ustedes pueden variar dependiendo de la colocación de luminosidad o saturación, como les explicaba, para la colocación, la interpretación del color en estas figuras bidimensionales, en el caso de mandalas. Allí ustedes pueden utilizar alternabilidad, pueden hacer la superposición del círculo cromático lo más adecuada posible, ¿ok? Entonces, entendiendo el color con la aplicación de figuras bidimensionales, en este caso. Entonces, esta es la primera actividad. Aquí pueden descargar también la actividad por si acaso no ven las imágenes o la internet les permite cargar las imágenes, pero allí está en PDF. Y esta actividad se entregaría para el 19 de noviembre, ¿ok? Entonces, no sé si hay alguna pregunta por acá. La segunda actividad, la segunda actividad la vamos a encontrar en la unidad de figuras tridimensionales. Las figuras tridimensionales también tienen su contenido, tienen el libro para encontrar esto y se llama color tridimensionalidad, bodegón de cuerpos geométricos. Entonces, es también la combinación
de color con respecto a conceptos tridimensionales. Y allí es donde nosotros vamos digamos, a hacer un poco más a nivel de lo que sería maqueta, bodegón, es un poquito más complejo. Entonces, aquí les recomiendo ir leyendo, ir comprendiendo lo que sería esta actividad de color y tridimensionalidad. Por supuesto, debemos revisar el contenido. Reitero esto porque para entender lo que serían estos conceptos acá. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí, pues, vamos a hacer serie de construcciones a nivel, si se quiere, de maquetería, ¿sí? Le llamaríamos así. Vamos a construir los sólidos y una vez construidos los sólidos, que se les piden aquí, que son 10 cuerpos geométricos que están dados en un archivo que está por acá. Entonces, la idea es que hagamos a manera de bodegón y aplicar lo que sería el concepto de color a través también de sombras y por supuesto allí intervienen, fíjense que ahí va a intervenir lo que sería el trazado y la valorización que se vio en el primer corte. Por eso yo les decía que los contenidos van a ser un continuo, van a ser una especie de progresividad, porque no los vamos a olvidar, las técnicas no las vamos a olvidar, siguen implementándose en las actividades que desarrollamos en dibujo libre. Entonces por acá tenemos que necesariamente armar 10 cuerpos geométricos que están allí y las vamos a colocar a manera de bodegón artístico, por decirlo así, así como se dibuja. Se dibujan, por ejemplo, jarrones o algo como eso, pues lo vamos a hacer es con las figuras geométricas a manera tridimensional. Y bueno, aquí es un poco más complejo y este ejercicio lo voy a explicar para la próxima, si se quiere, para la próxima clase, para las próximas clases. Pero está allí. Aparte de eso, pues van a tener que hacer como a manera de podcast cómo ha sido ese desarrollo, explicar la técnica que utilizaron, etcétera, porque aquí les voy a pedir un audio. No es un audio de media hora, sino puede ser de 2, 3 minutos, donde ustedes expliquen algunas cosas que se les colocan aquí, que se les piden aquí. Igual, esta actividad tiene límite para el miércoles 1 de diciembre. Como les decía, pues vamos a tratar de, antes de irnos de vacaciones, de culminar pues todas las actividades del segundo corte, ¿ok? Bien, por aquí, no sé si, repito, tienen alguna pregunta al respecto de las actividades que quieran mencionar o... Profe, en la primera actividad solo se deben utilizar los colores que usted seleccionó o todos los del círculo cromático. La idea es aplicar, Yalet, la idea es aplicar el círculo cromático, el círculo cromático. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que entendamos qué es el círculo cromático, entonces nosotros desarrollamos la actividad, ¿sí? Aquí el Zoom está diciendo que ya nos quedan 10 minutos. Entonces, vamos poco a poco a ir entendiendo esto. ¿Qué pasa? Para poder entender lo que vamos a hacer en la primera actividad, entonces revisemos la unidad 3 de color. Les recomiendo que también descarguen la unidad 3, lecturas recomendadas, que nos habla también de lo que sería el color en el círculo cromático. A ver, en la unidad 3, pues aquí está lo que es los objetivos a cumplir. Entonces, se analiza todo lo referente al color y sus aplicaciones en expresiones visuales, ¿ok? Por acá te les dejé un concepto sobre color. Aquí dice, el color es un componente fundamental en cualquier diseño y merece ser analizado detenidamente. La percepción del color es una de las experiencias visuales más penetrantes que todos tenemos en común y constituye una valiosísima fuente de comunicación visual. Debemos entender ciertas reglas y saber usarlo es fundamental para crear un buen diseño. Entonces, la pregunta que tú me hacías, Yalet, con respecto a que si debemos utilizar los 3 colores que les indico, de cierta manera es así porque, pues por supuesto, debemos partir
de los colores primarios, ¿ok? Del amarillo, del azul, rojo, por decirlo como siempre lo hemos conocido, o simplemente amarillo, cian y rojo, y a partir de allí comienza la, digamos, descomposición de lo que sería el color, porque vamos a encontrar otras clasificaciones a través, por supuesto, de esa aplicación. Recuerden que están los colores primarios, de los colores primarios aparecen los secundarios, también los terciarios, y a su vez las características o propiedades del color a través de lo que es el blanco y el negro. Entonces aparece lo que es la luminosidad y la saturación. Por lo tanto, esa luminosidad y saturación se deben aplicar en los diversos degradaciones o ese análisis que se hace de colores primarios, secundarios y terciarios, ¿ok? Allí estamos hablando de lo que sería la gradación de color. No sé si me estoy explicando. Claro, vámonos un momentico a lo que sería la parte del círculo cromático, que se entendería un poco mejor con esto. Fíjense que yo les he colocado algunas imágenes para ya ir teniendo referencia. Entonces aquí tenemos una gradación, por ejemplo, en el caso de donde están los objetivos, esta imagen que es la gradación del color, amarillos, ¿sí? Por los extremos, de repente la combinación del rojo con amarillo nos dan ciertos valores. La combinación del azul con el amarillo nos da otros valores que ya conocemos, y la combinación del rojo con el azul pues nos da otros valores, ¿ok? Entonces, allí empieza una clasificación, allí empieza a aparecer propiedades del color, y eso es lo que se quiere para poder entender lo que vamos a hacer dentro de la actividad o de las actividades, ¿ok? Entonces, objetivo de la unidad 3 es identificar las técnicas de color y su evaluación, más o menos algo como yo ya lo he empezado a decírselos. Distinguir los valores del color con forma a nivel de expresión visual, que eso es lo que vamos a hacer con respecto a las actividades. Distinguir los tipos de contrastes que se utilizan en representaciones gráficas, que eso también lo debemos entender a través del contenido que se les está dando acá en la unidad. Interpretar las aplicaciones del color y su relación con la psicología del color. Un poco también pues nos vamos a manejar con respecto a qué significa cada color, el amarillo, qué significa, o el naranja, etc. Entonces, como les digo, como les dije al principio, entonces esto es como una introducción al color. Debemos entonces manejar historia, las teorías, la obtención de cómo se da el color, contrastes a nivel del círculo cromático, cuáles serían esos contrastes básicos. En una primera actividad que ustedes tuvieron, entonces, digamos, adentramos a la parte de colores análogos, una manera de propiedades de color, ¿ok? Identificar, por ejemplo, el contraste de colores cálidos y fríos, el contraste por analogía, la degradación, colores complemento, monocromía, que es muy diferente a lo que sería la escala de grises, que a veces la gente confunde. Entonces monocromía pues tiene que ver con respecto al uso de una sola tonalidad. Contraste por superficie, por tono y aspectos psicológicos. Eso sería el contenido a ver dentro de lo que es el color. Aquí en este libro del color, que yo espero que revisen, les explico qué es lo que vamos a hacer. Aquí una acotación que debo hacerles es que van ustedes a abrir tutorial acuarela, cómo pintar con pinceles y lápices. De hecho, se los envié en el Telegram. Ya estos dos enlaces desaparecieron, ¿ok? Esas páginas ya las quitaron. Entonces les envié otro suplantando esta información que teníamos acá, ¿ok? Entonces yo en la mañana de hoy voy a eliminar esto para que no haya confusiones, ¿ok? Pero se los envié por Telegram justo antes de empezar el, este, este webinar, ¿ok? Entonces, aquí en tutorial de acuarela dan algunos recursos. Voy a abrirlo por acá.
de cómo utilizar la acuarela que me gustaría que revisaran. De todas maneras podemos ampliar la información. ¿Ok? Y en el otro que envié, es algunas técnicas del color, del material, ¿sí? Cómo pintar con lápices de colores, fundamentos. Entonces, sobre materiales, el tipo de, pues, de papel, de qué se trata todo, pues, todo esto, qué tipo de gomas aparecen en el mercado, las extensiones de lápiz, cuando se nos pone el lápiz más pequeño, pues existen estos elementos. Eh, los lápices, el tipo de lápiz, por ejemplo, que son para tipo translúcidos o colores de lápices que se mezclan con el papel, que tienen que ver con la combinación, por ejemplo, que es el marcador con el papel vegetal, por ejemplo. Entonces, todas esas texturas que dan, en fin. Entonces, me gustaría que revisaran también esta información, que es a nivel de complemento, a nivel de lo que sería el material. ¿Sí? Por acá también tenemos dentro lo que es el, ya va, por acá, en la carpeta de color, van a tener dentro del contenido eh, esta, unidad 3, lecturas recomendadas, van a tener dentro del contenido ya algo más relacionado con respecto a lo que es el color. Entonces, ustedes les pido también, por favor, descarguen estos dos archivos, ¿ok? Color 1 y 2, yo lo tengo abierto por acá. Entonces, aquí Yaliet, que está presente, nos va a hablar de fisiología del color, la definición, la síntesis aditiva y sustractiva, sí, que es bueno que ya vayamos también conociendo esos conceptos, clasificaciones del colores, la propiedad, la escala de valores, el círculo cromático y armonía del color, ¿ok? Entonces, aquí nos da una explicación muy amena con imágenes de, digamos, de cierta reseña histórica del descubrimiento del color, etcétera. Eh, el análisis de lo que sería la síntesis aditiva y sustractiva, que es muy importante conocerla nosotros como diseñadores gráficos, ¿sí? Para qué nos sirve la importancia de ese conocimiento. La clasificación de colores, fíjate que bueno, aquí ya estamos hablando de colores primarios, entonces cómo se comprenden estos o se desglosan este tipo de color de la clasificación, ¿ok? Ya colores secundarios, los intermedios, entonces fíjate, cuando ya comienzan a aparecer colores intermedios, la clasificación se hizo mejor visualmente a través de un círculo, ¿ok? O esa organización del color se hizo a través de un círculo. Aquí pues algunos aportes que han hecho otros estudios sobre el color,